Creer que las historias más aterradoras son solo cuentos para asustar a los niños es el peor error que puedes cometer al caer la noche. Las sombras que se deslizan cuando el mundo duerme, aquellas que danzan en los perímetros de nuestra percepción, guardan secretos que tu mente no está preparada para desenterrar. Tres veladores, guardianes de la oscuridad y la calma artificial, cruzaron el umbral hacia lo incomprensible. Sus ojos, ahora malditos, vieron lo que la humanidad no debería presenciar, y lo que presenciaron, amigos míos, es un eco de locura que ahora los persigue en cada aliento helado de la noche, una corrosión lenta del alma que los convirtió en marionetas sin hilos. La noche es una criatura voraz, una bestia hambrienta que devora el sol y nos envuelve en su manto de incertidumbre. Es el momento en que lo oculto respira, cuando el velo entre nuestro mundo y el de las sombras se vuelve peligrosamente delgado, casi translúcido. En este espacio liminal hay almas condenadas a custodiar la quietud, a ser los centinelas de la nada, los veladores, los guardias nocturnos. Ellos, más que cualquier otro, están expuestos a la danza macabra de lo que se esconde, a las puertas que nunca debieron abrirse y que sin embargo se entreabren para ellos, invitándolos a mirar el abismo que devuelve la mirada. Imaginen los corredores silenciosos de un centro comercial mastodóntico, una catedral del consumo que, al caer la noche, se transforma en un mausoleo helado. Es un gigante dormido en el corazón de la Ciudad de México, donde el eco de miles de pasos diurnos se disuelve en un silencio tan espeso que parece palpable. Nuestro primer centinela, un hombre cuya mente aún no estaba preparada para la verdad, pensó que los susurros sobre apariciones y maniquíes que cobraban vida eran meros cuentos para los nuevos. Ingenuo, no sabía que el lugar mismo era una cicatriz en el tejido de la realidad, un portal que los astros no le revelaron. Con las semanas, el aire pesado de aquel lugar comenzó a penetrar en su piel, filtrándose en sus huesos, envolviéndolo en una inquietud que no podía nombrar. Los ecos de conversaciones lejanas, como murmullos provenientes de las profundidades de un pozo seco, comenzaron a perseguirlo. Subía y bajaba pisos, con su linterna cortando la oscuridad, esperando encontrar una fuente lógica, un eco de radio o el murmullo de un compañero. Pero solo encontraba el vacío, un silencio roto únicamente por el crujido distante de una máquina de limpieza o el resonar de sus propios pasos, que parecían demasiado fuertes en aquel santuario desierto. Estos susurros, como finas agujas de hielo, se clavaban en su mente, no porque fueran agresivos, sino por su persistencia, su origen desconocido. Compartía sus inquietudes con otros guardias, pero la respuesta siempre era la misma: acostúmbrate, aquí siempre se escuchan. Estas palabras eran más frías que el aire de la madrugada, un presagio, una advertencia. El centro comercial, un espacio diseñado para la vida, se sentía ahora como un gigantesco pulmón en espera, conteniendo el aliento de algo antinatural, algo que esperaba su momento para manifestarse, una presencia que se nutría del frío del olvido y la soledad de la noche eterna. Y entonces llegó la noche, una noche entre semana, marcada por un lunes gélido, cuando la barrera entre lo real y lo imposible se disolvió por completo. Poco después de las 2 de la madrugada, mientras terminaba su ronda en el último piso, un movimiento fugaz, una anomalía en el espejo de la oscuridad, captó su atención. Desde el barandal, una silueta, pequeña, baja, como la de un niño o alguien encorvado, pero extrañamente voluminosa, como si llevara capas y capas de ropa. Zigzagueaba por el pasillo inferior, con una velocidad desorientadora, una danza extraña que desafiaba la lógica y la forma humana. Su mente, entrenada en el protocolo, catalogó la figura como un posible ladrón, una amenaza tangible. La adrenalina se disparó, ignorando el escalofrío primario que ya le corría por la espina dorsal. Bajó las escaleras en la oscuridad, cada paso resonando como un tambor de guerra en el vasto vacío, su linterna un faro titilante en un mar de tinieblas. Vio cómo la silueta se deslizaba, con una agilidad inquietante, hacia la boca oscura de una tienda de ropa, una de esas gigantes con ventanales que ahora parecían ojos ciegos, vigilando la nada. Al llegar, la tienda estaba impoluta, cerrada, sellada, sin el menor indicio de forcejeo o entrada forzada. Ni una rendija, ni un cristal roto. Alumbrar hacia el interior fue como proyectar un haz de luz sobre un lienzo de negrura. Todo parecía en orden, los maniquíes inmóviles, como centinelas de plástico, alineados en sus poses frías. Sin embargo, un matiz imperceptible, un susurro visual, un mínimo deslizamiento de sombras le mantuvo anclado, una sensación de que algo o alguien se había escondido en lo más recóndito de aquella oscuridad plástica. La extraña danza de la figura y la imposibilidad de su entrada le provocaron un vértigo. ¿Cómo? ¿Por qué? No había alarmas, no había rupturas. La razón se tambaleaba al borde del abismo. Parte del procedimiento, una simple rutina para documentar la ausencia de incidentes, le impulsó a sacar su teléfono. Una fotografía.
La tienda, con sus puertas cerradas y sus escaparates intactos, una prueba innegable de normalidad. Se giró, dispuesto a reanudar su ronda, pero esa punzada en la nuca, esa sensación gélida de ser observado, le obligó a detenerse, a girarse de nuevo. Nada, solo la oscuridad y el eco de su propia ansiedad. Una segunda fotografía. Otra vez la tienda, cuando el sol pálido de la mañana comenzó a desdibujar las sombras y el turno terminó su danza macabra. Nuestro velador presentó su informe. Contó lo que vio, la silueta escurridiza, la entrada imposible. Su supervisor lo miró con escepticismo, los ojos cargados de la incredulidad propia de quien aún no ha cruzado el umbral. Pero entonces, las fotos. La primera, una imagen estática de la normalidad, maniquíes rígidos, mirando al frente, ajenos al mundo. Pero la segunda foto, fue entonces cuando el aliento se congeló en el aire y el velo se rasgó para ambos. El supervisor, con un dedo tembloroso, señaló lo que la razón del velador se había negado a ver, la cabeza de uno de los maniquíes. En la segunda foto, estaba girada. Su mirada vacía se clavaba directamente en el punto donde él había estado de pie, un reflejo inanimado, pero cargado de una intención macabra. Las burlas de los compañeros, las explicaciones de Photoshop o juegos de sombras, se disolvieron ante la cruda e innegable verdad grabada en la imagen. No había sido un efecto de la luz, ni una ilusión. Aquel maniquí había movido su cabeza, se había movido. La sensación de que algo se había deslizado dentro de la tienda, ese imperceptible movimiento que lo había anclado, ahora cobraba un significado aterrador. La figura que vio correr, su forma escurridiza, su velocidad inhumana, era todo real, tan real como el escalofrío que aún le recorría el cuerpo. Este no era un simple cuento de guardias, era una confrontación directa con lo que habita en los intersticios del mundo. El maniquí, con su cuello torcido y su mirada fija, se convirtió en una marioneta sin hilos, una prueba irrefutable de que no estaba solo en la vasta soledad de ese centro comercial maldito. Continuó sus rondas durante algunos meses más, pero la inocencia se había esfumado de sus ojos, reemplazada por la sombra de lo que había presenciado. Los susurros en el estático se volvieron más definidos, los ecos de la locura más cercanos. Las noches estaban cargadas de una expectativa pavorosa, pero ninguna experiencia fue tan clara, tan demoledora, como aquella imagen del maniquí. En la quietud mortal de un centro comercial vacío, a las 2 o 3 de la madrugada, no hay nada más perturbador, más corrosivo para el alma, que la certeza absoluta de no estar completamente solo, de que algo te observa desde el frío del olvido. La oscuridad no es solo la ausencia de luz, es un tapiz donde se bordan las verdades más espantosas, un lienzo sobre el que las sombras danzan sin descanso. Nancy, una mujer con el don o la maldición de la sensibilidad, nos entregó el relato de su padre, un hombre cuya vida se tejió entre los restos metálicos de un yonque, un desguazadero de almas vehiculares. Esta historia no es un simple cuento, es la prueba viviente de cómo el abismo devuelve la mirada, cómo las puertas que nunca debieron abrirse, se abren de par en par para aquellos que se atreven a mirar más allá del velo de lo cotidiano. Su padre, un hombre forjado en el pragmatismo, había pasado más de una década como velador en ese cementerio de acero y óxido. Un yonque, para aquellos que viven ajenos a estas realidades, es un purgatorio de metal. Un vasto campo donde los autos chocados, desarmados y olvidados se apilan como huesos gigantes, cientos de piezas de valor, miles de historias de final abrupto, todo guardado bajo la atenta y solitaria vigilancia de un hombre y su lámpara. Este lugar, apartado de la civilización, era una herida abierta en la tierra, un monumento al olvido y la desolación, un perfecto refugio para lo que no descansa. El yonque se extendía en los márgenes de la ciudad, un paraje donde el asfalto se rendía ante la tierra. Por el frente, las luces parpadeantes de la carretera ofrecían una falsa promesa de conexión con el mundo. Por detrás, solo la oscuridad absoluta. Un camino de terracería se perdía en kilómetros de despoblado, colinas secas, terrenos vacíos, ni una sola casa, nada. De noche, según el padre de Nancy, mirar hacia atrás era como contemplar un agujero negro, una boca abierta que prometía devorar cualquier esperanza, cualquier lógica, cualquier alma lo suficientemente temeraria para adentrarse en ella. Los intentos de robo eran frecuentes, una constante amenaza que lo mantenía alerta, especialmente por la parte trasera, donde la cerca decrépita y la falta de vigilancia hacían que la puerta entre los mundos pareciera aún más porosa. Sus rondas eran una liturgia nocturna, la cuatrimoto chirriante, la lámpara potente cortando la negrura, el radio como único hilo con la realidad, y la macana en su cinturón, un símbolo burdo de una seguridad que se desvanecía con cada crujido del metal. Conocía el lugar como la palma de su mano, pero había ruidos que la experiencia no podía explicar, susurros en el estático que erizaban el vello. Aquella noche de invierno, con el aire seco y cortante del semidesierto arañando la garganta, la rutina se rompió.
Alrededor de las 2:30 de la madrugada, durante su ronda habitual, una quietud inusual lo detuvo. No era el crujir del metal por el frío, ni el siseo del viento, era un silencio opresivo, un vacío que resonaba en sus huesos. La ausencia total de sonido en la parte trasera del yonque, donde solo debería haber el murmullo del viento, se sentía como una amenaza latente. Era el tipo de silencio que grita, que advierte de una presencia que prefiere la no existencia. Algo en ese silencio lo empujó, una intuición fría, una voz sin palabras que le decía que aquello no era normal. Decidió salirse de su recorrido habitual, montó la cuatrimoto y rodeó el vasto perímetro por el exterior, hacia el camino de terracería, ese sendero que se disolvía en la nada. Tardó minutos, un tiempo que se estiraba, mientras el motor de la moto rompía el silencio. Antes de verla, una figura, a lo lejos, caminando por el polvo. No era un ladrón intentando escalar, era algo diferente, algo que arrastraba los pies, siguiendo un camino que no llevaba a ningún lado. ¿Quién andaría por un camino que no conduce a pueblos, ranchos, ni siquiera a una triste tienda de carretera? Su mente buscó la lógica, la explicación racional. Un extraviado, un borracho. Levantó la lámpara, el haz de luz cortó la oscuridad y lo enfocó. Era un hombre, delgado, sucio, descalzo. La ropa, un harapo, se arrastraba por el suelo, ocultando lo que deberían ser sus pies, como si sus extremidades se hubieran fusionado con la tierra misma. La camisa colgaba, enorme, sobre un cuerpo que parecía haberse consumido, reducido a huesos y piel, una marioneta sin hilos, marchita y olvidada. Colgaban flácidas a los costados, exageradamente delgadas, casi en los huesos. Y lo más inquietante, lo que hizo que el frío del olvido se le metiera hasta la médula, fue su inacción. No reaccionó a la luz. Mi papá gritó, una y otra vez, compa, ¿qué anda haciendo ahí? Solo el viento respondía, silbando una melodía fúnebre entre las colinas. El hombre no giró, no aceleró, no hizo ningún gesto, solo siguió su marcha lenta, el arrastrar de la tela contra el polvo, una coreografía macabra que se desarrollaba en el umbral de lo inexplicable. Mi papá lo siguió, despacio, en la moto, hasta que alcanzó una sección del terreno, donde las cámaras de seguridad ofrecían una falsa sensación de protección. Apagó la moto, el silencio volvió a ser denso y cruel. Bajó, aferrado a su macana, su lámpara temblaba, no de miedo aún, sino del frío cortante de la madrugada. Empezó a caminar hacia esa figura, cada paso un crujido de botas sobre el polvo, un sonido que era demasiado fuerte en la inmensidad de aquel lugar. El aire detrás del yonque era diferente, puramente desolado, sin el consuelo lejano de la carretera. El viento, ese mismo viento que le había impulsado a salir, sonaba ahora distinto, como un lamento ancestral. Los reflectores del yonque apenas rasgaban unos metros de oscuridad, y más allá, todo era un negro profundo, un abismo que invitaba a la desesperación. Cuando estuvo a unos cuantos pasos de la figura, ésta se detuvo, como si, solo en ese instante, se hubiera percatado de su presencia. Y entonces, muy lentamente, con una parsimonia que heló la sangre, volteó su rostro hacia él. Fue entonces cuando el mundo se desmoronó y la realidad se reveló como un tejido roto. Mi papá lo ha contado muchas veces, la historia se ha grabado en el mármol de su memoria y nunca cambia una palabra. No era la cara de un vivo, nos dijo con la voz apenas un susurro. La luz de la lámpara cortó la oscuridad y reveló un rostro seco, la piel pegada al hueso, como una máscara cadavérica, las cuencas de los ojos vacías, unas cuencas desoladas que parecían tragarse la luz. La boca, tensa, no en una sonrisa, ni en un grito, sino en una mueca intermedia, un rictus de agonía eterna. Todo en él, la piel, la ropa, la forma de moverse, gritaba a lo imposible, como si hubiera emergido de la tierra, como si llevara años enterrado, una sombra danzante de la más pura desolación. Mi papá retrocedió. Un paso, luego otro, la mente negándose a procesar la visión, la incredulidad, luchando contra la realidad impuesta. Finalmente, el instinto tomó el control, giró y corrió, el terror helándole las venas. Saltó a la moto, la encendió y aceleró a toda velocidad, la máquina bamboleándose en el camino traicionero, casi volteándose 2 veces. Pero no se detuvo, su único objetivo era la entrada, la valla, la tenue seguridad que ofrecía el mundo de los vivos. Llegó, cerró la reja de golpe, el metal resonando como un trueno en la noche, sus manos temblaban incontrolablemente. Llamó a la policía, aferrándose a la última brizna de lógica, la mentira piadosa de que había visto a un hombre herido, que necesitaba ayuda. Esa era la verdad que su mente aún quería creer. En cuestión de minutos, una patrulla, 2 elementos, juntos, se aventuraron de nuevo en la oscuridad, las linternas cortando el velo, siguiendo las huellas de su pánico. Recorrieron el camino de terracería, buscando huellas, restos, alguna prenda, ninguna evidencia de que aquel hombre había estado ahí. Solo el vacío, solo el eco de la locura que ahora resonaba en el alma de mi padre.
Lo más escalofriante, lo que terminó de quebrar la realidad, llegó con las cámaras. Se veía claramente a mi padre, en su ronda, deteniéndose, bajando de la moto, alumbrando el camino, y luego, corriendo presa del terror. Pero no se veía a nadie más, ni una sombra, ni una figura a lo lejos. La presencia que había visto, que había confrontado, no existía para los ojos de la tecnología, solo para la carne y la mente de quien la había sufrido. La corrosión del alma había comenzado para él, la certeza de haber visto algo que el mundo no reconocía. Los policías hicieron un informe informal, regresaron varios días, buscando. ¿Qué iban a reportar? Un hombre sin ojos en un camino de terracería. Querían asegurarse de que no hubiera un crimen real, tumbas clandestinas, fosas comunes, esos horrores tan comunes en estas tierras. Pero el terreno era inmenso, un desierto de secretos. Nunca encontraron nada. Para mi papá, esa fue la señal, la historia que le hizo entender que esas cosas de las que a veces dudaba, que todo lo que le había pasado antes, era posible. El abismo había devuelto la mirada, y su visión lo había cambiado para siempre, transformándolo en una marioneta del miedo. Poco tiempo después, decidió jubilarse. La noche ya no era un lienzo en blanco, sino un lienzo manchado por la visión de aquello que se arrastraba entre los mundos. Mis hermanos y yo nos turnamos para ayudarlo, pues la calma de su jubilación era solo superficial. Nunca volvió a trabajar de noche. Créanme, de todas las cosas que nos contó, y fueron muchas, esta fue la peor, la más nítida, la que lo dejó temblando, incluso años después, con el frío del olvido tatuado en su memoria. Y sinceramente, es la historia que yo nunca he podido sacar de mi cabeza. Las puertas que nunca debieron abrirse, se quedaron abiertas para él. Muchísimas gracias por seguir aquí, valientes almas que se atreven a escuchar los susurros en el estático. Sé que quedan muchos, pues como les advertí, como les susurré al oído, la última historia de esta noche es, para mí, una de las más aterradoras que hemos recibido en mucho tiempo. Es una historia que se teje con el hilo de la tristeza y la desesperación, una trama de fantasmas que no son más que ecos de vidas truncadas. La pude imaginar por completo, cada escalofrío, cada detalle, mientras la leía, y sé que ustedes también la sentirán en sus huesos. Escribe en los comentarios, he sentido el llamado del abismo, si la historia te erizó la piel. ¿Qué ruido te hace mirar sobre tu hombro en la noche, cuando la soledad te envuelve? ¿Qué sombra te hace dudar de lo que tus ojos ven en la penumbra? Comparte tu miedo más irracional, ese que se arrastra desde los rincones más oscuros de tu mente abajo. Queremos leer sus confesiones, sus encuentros con lo que no tiene nombre, sus propios ecos de la locura. No te guardes nada, desnúdate ante la noche y el abismo. Suscríbete para unirte a nuestra Legión de la Noche, aquellos que no temen explorar las fronteras de lo desconocido. Las sombras te esperan con nuevas historias que perturbarán tus sueños, que te harán cuestionar la realidad, que te invitarán a mirar el abismo que devuelve la mirada. No te atrevas a perdértelo, porque cada relato es una puerta que se abre a lo prohibido. Y recuerda, dale pulgar arriba si este viaje te ha dejado sin aliento, si te ha inyectado el frío del olvido en el alma. Tu apoyo es nuestro combustible en esta senda oscura. Ahora se acabó el intermedio, la pequeña tregua. Es momento de descender aún más profundo, de enfrentar la última verdad, la que te hará desear no haber escuchado. Continuemos, porque el último velador tiene un secreto que su abuelo le confió, un secreto que es un verdadero eco de la locura. Prepárense para la corrosión del alma, para el último capítulo de esta noche de horror y revelaciones. Las marionetas sin hilos están listas para danzar por última vez, y el destino de una mujer olvidada aguarda ser desenterrado de las sombras. Julián, un nombre común para una historia nada común, nos presenta un testimonio que su abuelo, un hombre en el ocaso de su vida, aún recuerda con una claridad perturbadora. Este anciano, que una vez impartió conocimiento, terminó sus días custodiando microbuses, esos ataúdes rodantes de metal y recuerdos. Su pensión, un eco lejano de su vida pasada, no era suficiente. Así que, entre los trabajos ocasionales, cubría los turnos de velador en un depósito, un cementerio de transporte público que al caer la noche, se transformaba en un portal hacia lo que no descansa. Imaginen un terreno vasto, cercado por láminas altas que parecían cortar el cielo, una fortaleza improvisada contra lo desconocido. En la entrada, una caseta pequeña, un faro de luz tenue. Al fondo, una zona abierta donde los esqueletos metálicos de los microbuses se alineaban, uno tras otro, como soldados caídos en una guerra olvidada. De noche, el lugar era un remanso de silencio, roto solo por el susurro del viento y el crepitar de una fogata improvisada. Los veladores, con el frío del olvido calándose en los huesos, buscaban consuelo en sus llamas moribundas, intentando ahuyentar las sombras que danzaban en los perímetros. Una noche de invierno, el abuelo de Julián cubría el turno, su silueta solitaria una pequeña mancha contra la inmensidad del depósito. Eran casi las 12 cuando el último chofer llegó, dejó su microbús al fondo, apagó las luces, cerró con llave la unidad, un acto ritual de despedida para un día agotador. Se acercó a la caseta, charló un momento con el abuelo, un intercambio banal sobre el clima, sobre el tedio del día.
Nada que presagiara la corrosión del alma que estaba a punto de ocurrir, nada que anticipara las puertas que nunca debieron abrirse. El chofer se despidió, su auto se alejó y el abuelo quedó solo con el vasto terreno de microbuses, solo con el silencio que se volvía cada vez más denso. Fue en ese momento, al girar su mirada hacia las filas de vehículos estacionados, que la vio, en la penumbra de una de las unidades más cercanas, casi al fondo, en el penúltimo asiento, una mujer, no una sombra, no un bulto, clara, definida, con el cabello largo y blanco, la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera esperando, o dormida, una marioneta sin hilos que parecía aguardar su próxima función. El corazón del abuelo dio un salto, un golpe seco contra sus costillas, un tambor de guerra en el pecho. La primera reacción, instintiva, fue pensar en un polizón, una pasajera distraída, o peor, alguien con malas intenciones. La razón aún intentaba aferrarse a la lógica. Salió corriendo, desesperado por alcanzar al chofer antes de que se fuera, antes de que lo dejara solo con lo que había visto. Lo interceptó justo cuando el hombre se subía a su auto, con el aliento agitado y la voz temblorosa. «Oiga, se quedó alguien en un microbús, una mujer hasta atrás. Écheme la mano para ir a sacarla». El chofer lo miró, una calma serena, incomprensible, desprovista de sorpresa o alarma. Sus palabras fueron como puñales de hielo para el abuelo. «Ah, no se preocupe, don, ya sé de quién habla. Eso es algo que se ve aquí a veces, pero no le va a pasar nada. Nomás no se le quede viendo directamente. Déjela en paz. Cuando dé su ronda, nomás no vea para esa unidad. Ahí déjela». Se fue como si hubiera pronunciado la verdad más obvia del mundo, dejando al abuelo en el umbral de una realidad que desafiaba todo lo que creía, dejando un eco de locura resonando en el aire helado. El abuelo regresó al depósito, el corazón martilleando contra sus sienes, el frío de la madrugada acentuándose, calándosele hasta los huesos. Avivó la fogata, las llamas danzando y proyectando sombras grotescas, y se sentó frente a ella, intentando inútilmente calmar su mente, de borrar la imagen de la mujer. Pero el microbús, con su carga inerte, se había convertido en un punto focal, un imán oscuro que lo atraía. No podía quitarse de la cabeza la imagen de la mujer, esa sombra danzante que ahora habitaba uno de los vehículos, una perturbación en la calma artificial de la noche. No quería darle la espalda, esa intuición primordial de saber que, si la perdía de vista, algo terrible podría suceder. Se acomodó de forma que pudiera tener la unidad de frente, sus ojos clavados en la oscuridad del microbús, esperando, temiendo que la mujer bajara. Minutos largos, eternos, se arrastraron, cada segundo una tortura. La lucha interna era feroz, la razón contra el instinto, la incredulidad contra la certeza de lo que había visto, la necesidad de voltear, de asegurarse de que seguía ahí, se volvió insoportable, una picazón en el alma que exigía ser rascada. Finalmente, la voluntad se rindió al impulso, levantó la cabeza, lentamente, hacia el microbús, y ahí estaba, la mujer, sentada, inmóvil como antes en el mismo asiento, la misma pose, pero esta vez ella también lo miraba. En la oscuridad del microbús, sus ojos brillaban. No eran los ojos de un humano, eran los ojos de un animal, reflejando la luz de la fogata con una intensidad hipnótica, fijos, totalmente fijos, directos hacia él. El abismo había devuelto la mirada, y lo que vio, lo que sintió, fue la corrosión lenta e inexorable de su alma. El miedo, tan intenso, tan visceral, que sintió que el corazón se le quería salir del pecho, que el fin era inminente, un infarto al borde del abismo. Buscó sus pastillas para la presión, las manos temblorosas. Se levantó de golpe, retrocedió, sus pasos torpes, hasta la puerta principal del depósito, y ahí se quedó, toda la noche, de pie, envuelto en una cobija, temblando, no de frío, sino de un terror primitivo, que lo había congelado hasta los huesos. No se atrevió a volver a mirar. La imagen de esos ojos brillantes se había grabado a fuego en su mente, un eco de locura que lo perseguiría por siempre. Cuando el amanecer pálido finalmente llegó, arrastrando consigo a los primeros choferes, el abuelo fue directo con ellos. Con voz quebrada, les contó lo que había vivido, y ellos, con una naturalidad escalofriante, le respondieron: «Mire, don, ya le tocó verla en su primera noche. Esa historia, más que de miedo, es triste». Y así, la verdad se reveló, una verdad que era una herida abierta en el tiempo, una de esas puertas que nunca debieron abrirse, revelando el frío del olvido que rodeaba una vida trágicamente silenciada. Le contaron que, hacía algunos años, una mujer muy mayor había fallecido en ese mismo microbús. Iba de regreso a casa por la tarde, exhausta después de una jornada de trabajo que había comenzado antes del amanecer. Se quedó dormida, vencida por el cansancio, en el último asiento. Pero nadie se dio cuenta. Nadie notó que nunca despertó. La unidad siguió su ruta, recogiendo y dejando pasajeros, ajena a la carga muerta que transportaba.
Mientras la vida bullía a su alrededor, ella viajaba en silencio, una marioneta sin hilos, ignorada como cuando estaba viva. El chofer no se dio cuenta de su presencia hasta que llegó al depósito, ya de madrugada, al final de su turno. Fue entonces cuando descubrió que alguien seguía ahí, y peor aún, la mujer estaba completamente fría. Había estado ahí todo el tiempo, quién sabe cuántas horas, en silencio, muerta, mientras la gente subía y bajaba, ignorándola por completo. Su destino, su última morada, se había convertido en ese microbús, una condena a vagar en el mismo espacio, repitiendo el ciclo de su último viaje, una sombra danzante en el purgatorio de metal. Desde entonces algunos veladores y choferes aseguran verla de vez en cuando. No es agresiva, dicen, simplemente se aparece, como si siguiera esperando llegar a su destino, poder bajarse de ese microbús que se convirtió en su tumba. En la entrada del depósito, junto a la caseta, hay un pequeño altar, veladoras, flores marchitas, es para ella. Cada tanto, alguien enciende una vela y reza, pidiendo por el descanso de su alma, un intento desesperado por liberarla de su bucle eterno, de la corrosión de un alma atrapada en el tiempo y el espacio. Como les digo, comunidad, esto le pasó a mi abuelito. No hace mucho, apenas en 2000, una realidad tan reciente que duele. Y aunque he escuchado muchas historias paranormales en mi familia, ninguna nunca me dejó tan pálido como aquella tarde en que mi abuelo, con los ojos aún cargados de una sombra perpetua, nos contó lo que había vivido. Aún se le veía el miedo en los ojos, aún se le ve como una cicatriz. Las puertas que nunca debieron abrirse, se cerraron, pero la imagen, el eco de la locura, quedó grabada en su ser, una prueba de que el abismo devuelve la mirada, con una frialdad espantosa. Descansen, si es que pueden, almas inquietas, que pasen muy buenas noches, si es que la oscuridad les permite conciliarlas. Pero recuerden lo que han escuchado, porque estas historias son más que meros relatos, son advertencias, son espejos que reflejan los rincones más oscuros de nuestra existencia, invitaciones a mirar el abismo que devuelve la mirada, y quizás, solo quizás, la próxima vez que te encuentres solo en la quietud de la noche, sentirás una presencia, un susurro en el estático, una sombra que danza en la periferia de tu visión, y entonces sabrás que tú también has cruzado el umbral.